Muy buenas tardes, damas y caballeros, hermanos y hermanas en Cristo, cuerpo de Cristo en general, aleluya. Les habla el pastor Jorge Lamora y bienvenidos al Evangelio de Salvación, aleluya. Otro día más para ustedes, traerle un mensaje de parte de papá. Aleluya. Gracias, mi Rey. Gracias, mi Dios, por otra oportunidad más. Otro día más delante de tu presencia, oh Dios de los cielos, creador de todo lo que existe. Aleluya. Y antes de empezar, quiero primeramente darles las gracias a mi Dios. Gracias a ese Dios de los cielos por los corazones que ha dado a estos hombres y mujeres que han pagado con sus vidas, han hecho el último sacrificio para que esta nación pueda ser libre y vivir en libertad como lo ha hecho por tantos años. Lo han sacrificado todo. Han dejado atrás familias, hijos, hermanos, esposas, simplemente por tener un corazón que defiende la libertad de esta nación. Aleluya. Y le damos gracias al Señor por ellos. Y le damos gracias también y mandamos nuestras condolencias a todos los familiares de ellos que han pagado el mismo precio. Han sufrido al igual que ellos. Han ido contra viento y marea. Muchos de ellos no han tenido el momento de poder abrazarlos de nuevo. Pero le damos gracias al Señor para que le dé fortalezas a cada uno de ellos y puedan seguir adelante con la esperanza de que algún día los volverán a ver. Aleluya. Por la libertad de esta nación han entregado sus vidas. Y sabemos que hoy esta nación no está siendo de la misma manera que era hace tantos años. Podemos ver el corazón de aquellos que la odian y vienen en contra de ellas, pero le damos gracias al Señor por aquellos corazones que la aman y que siguen aún hoy en día peleando por la libertad de esta nación. Un sacrificio que solo nace de un corazón lleno de amor por la humanidad. Aleluya. Gracias te damos, papá. Gracias te damos. Y hablando de sacrificio, vamos a comenzar el tema de hoy. Un tema bien lindo que el Señor ha puesto en el corazón de este siervo y habla acerca del sacrificio. Para empezar, vamos a llevarte al Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14. Muchos lo conocen. Muchos conocen estos dos versículos. El problema no es conocerlo, sino practicarlo. El problema es practicar la palabra de Dios para muchos. Pero tenemos que no simplemente tener la noción o el conocimiento de la palabra, eso nos ayuda, pero practicarlo es lo que hace falta. Practicar lo que el Señor nos instruye, nos dice, nos habla, nos ministra, nos predica a través de su palabra. Y en Mateo capítulo 7, versículo 13 dice: entrad por la puerta estrecha. Escuchen. Entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Escuchen. Pero estrecha es la puerta y angosto es el camino que nos lleva a la vida, y pocos son
los que la hallan. El Señor está hablando de una puerta estrecha. El Señor, en un sentido figurado, nos está hablando acerca del sacrificio. La puerta estrecha representa el sacrificio de cada cristiano, de cada uno de nosotros. El saber que hay que pagar un precio para vivir para Cristo de la misma manera que Él lo pagó por nosotros. Vivir para Cristo es saber de que tenemos que sacrificarlo todo. Hay que sacrificarlo todo, porque Cristo lo sacrificó todo por nosotros. Él dice, entrar por la puerta estrecha. Ese es el sacrificio que Él le enseñó a sus discípulos y apóstoles en la iglesia primitiva. A pagar el precio. A pagar el precio del discipulado, a pagar el precio del apostolado, a pagar el precio del llamado de Dios. Tenemos que aprender a pagar un precio. Ese es el sacrificio del cual Dios nos habla aquí en la puerta estrecha. El sacrificio que Él les enseñó a pagar a esos sus apóstoles. Eso era lo que Él les enseñaba mientras les ministraba y caminaba junto con ellos en este mundo. Hace más de 2000 años les instruyó, le dio la doctrina correcta, la sana doctrina. Les enseñó de que había que sacrificar de la misma manera que Él lo hacía. Cristo lo sacrificó todo. Y les enseñó a ellos a también entrar por esa puerta estrecha donde el camino es angosto. Él no nos ofreció ni nunca nos declaró que nos iba a regalar un jardín de rosas, sino que teníamos que sacrificar. Era la enseñanza, la puerta estrecha, de la misma manera que Él lo estaba sacrificando todo y enseñándoles a ellos de la manera que lo hacía. Y así duró por mucho tiempo. Pasó de la iglesia primitiva a la iglesia de los apóstoles en el libro de los Hechos. Y duró por muchos años la iglesia enfocada en Cristo Jesús. Ese era el sacrificio de cada uno de ellos, el Cristo de la gloria. Pero llegó el momento donde todos estos apóstoles fallecieron. Terminó aquella etapa, aquella época, y empezaron a escuchar doctrinas y prácticas fuera de lo que era la sana doctrina. Y empezaron a esas ideas, empezar a elaborar otras ideas que venían de afuera. Venían específicamente de aquel pagano imperio romano que contaminó a la iglesia y todo se perdió. Se perdió el enfoque, el cual es Cristo, y empezó a cambiar y dejó la iglesia de pagar el precio. Y dejó la iglesia a un lado el sacrificio que el Cristo de la gloria les enseñó. Y esto abre las puertas para el mensaje de hoy. Mensaje bello que el Señor ha puesto en mi corazón para todos ustedes, iglesia. Para el cuerpo de Cristo en general. Y le dio un título y le llamó la copa que hay que beber. La copa que hay que beber. La copa que bebió Cristo. La copa que Cristo bebió en todo momento. La copa de Cristo no fue fácil. La copa de Cristo fue una copa que tenía 3 ingredientes. Tenía el primer ingrediente, el sacrificio. El segundo, su muerte para salvación. Y el tercero, la sangre del nuevo pacto, o el nuevo pacto en su sangre. Una copa triple.
No fue fácil para él, pero lo cumplió todo al pie de la letra y lo consumó todo en la cruz del Calvario, en el mayor de todos sus sacrificios. Y el Señor nos enseña, Él no nos pide nada más que simplemente beber la copa del sacrificio. No podemos hacer lo que Él hizo, no podemos no podemos salvarnos ni salvar a nadie, pero sí podemos beber de la copa del sacrificio. Ya con esa copa del sacrificio, ya tratando de hacer la voluntad de Dios, tratando de entender que hay que pagar un precio, estamos agradando a Dios. Y eso es lo que el Señor nos pide, que bebamos de la copa que Él bebió, la copa del sacrificio. Copa del sacrificio, copa de salvación a través de su muerte y la copa del nuevo pacto en su sangre. Déjame llevarte, antes de comenzar, aquí al Salmo 116. Mira lo que dice el Salmo 116, versículo 12 al 14. Dice: ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Dice: tomaré la copa de la salvación a través de su muerte. Tomaré la copa de la salvación y invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Beberé de la copa de salvación y sacrificaré el precio que hay que pagar por la salvación que el Cristo de la gloria nos ha dado. ¡Aleluya! Sacrificio vivo. Dice la palabra, tenemos que ser sacrificio vivo. Ser la copa que hay que beber, la copa del sacrificio. Entender que hemos sido llamados para pagar un precio. Y ese precio se llama sacrificarlo todo. Beber la copa del sacrificio. Aleluya, esa es la copa que tenemos que beber. Aleluya, santo. Mira, te voy a llevar. Mira lo que dice Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 25. Dice: asimismo también la copa, escucha, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Hacer esto todos los días, porque todos los días debería hacerlo en memoria de mí, porque yo siempre te tengo a ti en mi memoria. Aleluya. Deberíamos beber esta copa del nuevo pacto en su sangre derramada en la cruz para la salvación tuya y mía todos los días. No debería haber excusas. No debería haber excusa alguna. Deberíamos sacrificar en nuestras vidas para Él cada día, de la misma manera que cada día hasta llegar a la cruz sacrificó Él la suya por nosotros. Y no hubo excusa, hermano. No hubo excusas ninguna. Aleluya. Mi Dios no puso excusas. El Cristo de la gloria no puso excusas aún en los momentos más difíciles. No puso excusas, sino que bebió de la copa que había que beber. Aleluya. Y vamos a venir aquí al capítulo 26 de Mateo. Vamos a hablar de esta copa. Vamos a ministrarle, vamos a predicarle acerca de este sacrificio, de esta copa de sacrificio, salvación y nuevo pacto en su sangre. Aleluya, santo. Él sacrificó todo. Nosotros tenemos que aprender que hay que pagar ese precio igualmente. No puede haber excusas. Si queremos seguir a Cristo, tenemos que dejarlo todo atrás. Todo atrás. De la manera que vivíamos, de la manera que hacíamos las cosas, de la manera que pensábamos, actuábamos, hablábamos. Tenemos que dejarlo todo atrás para venir
y hacer sacrificio vivo para Cristo, para permitirle entonces que a través del Espíritu Santo que vive en nosotros hoy pueda haber una transformación. Puede haber una transformación de carácter, puede haber una transformación en tu vida completa, puede haber una transformación en tu corazón. Hay que dejarlo todo atrás. El hombre viejo tiene que morir para siempre. Tiene que morir. Tiene que morir para que podamos entonces entender de que valía la pena. Por supuesto, eso no es un trabajo que podemos hacerlo sin la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Pero tenemos que permitirle a Él que lo haga. Vamos a fallar todos los días. Vamos a continuar con nuestras imperfecciones todos los días. Pero todos los días tenemos que tirarnos de rodillas y darle gracias al Señor por la convicción del Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos deja saber que no importa con nuestras imperfecciones, Él nos va a seguir usando. Él nos va a seguir usando porque hemos deseado en nuestro corazón sacrificarlo todo para Él. ¡Aleluya! Si esperas a que el Señor te use cuando seas perfecto, nunca serás usado. Permítele al Dios de los cielos que te use ahora en medio de tu imperfección. Estás siendo transformado. Eres imperfecto. Somos imperfectos. Pero si le entregamos al Señor nuestro corazón en sacrificio, si aprendemos y le decimos: papá, no importa por lo que estemos pasando, pero yo quiero beber la copa del sacrificio, Él te va a usar. Y te va a usar grandemente, de la misma manera que usó a todos los hombres en la Biblia. Todos tuvieron defectos, todos eran seres humanos igual que tú y que yo, cayeron, fallaron, pecaron delante de Jehová. Pero mi Dios los usó porque en su corazón, aleluya, habían dedicado ese corazón para Cristo, para sacrificar toda su vida para Él. Aprendieron a beber de la copa. Yo he aprendido a beber de esa copa. He aprendido de que todo tiene un sacrificio, de que hay un precio que hay que pagar. Y estoy dispuesto. Y he estado dispuesto por más de 20 años a seguir pagando ese precio, a seguir sacrificando, porque Él lo sacrificó todo por mí. La copa que hay que beber es la copa del sacrificio. Aleluya. Él murió, la copa de salvación. Resucitó, la copa del nuevo pacto en su sangre. Aleluya. Él nos pide que bebamos la copa del sacrificio. Nada más podemos hacer que sacrificarlo todo por el que lo sacrificó todo por nosotros. Aleluya, santo. Vamos a venir aquí a Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 36, dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Estábamos llegando a los últimos momentos, las últimas horas de Cristo antes de ser arrestado. Entonces entonces tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Es decir, estaba torturándose en espíritu. Él sabía lo que venía. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, le dijo, y velad conmigo. Seguir orando, le dijo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa.
Pero que no sea como yo quiero, sino como quieres tú. Que no sea mi voluntad, mi Dios, que sea tu voluntad siempre. Estoy dispuesto a pagar el precio, es lo que le estaba diciendo. Yo sé lo que viene ante mí. Yo sé por todo lo que voy a pasar. Yo sé lo que voy a sufrir. Yo sé lo que me van a torturar. Yo sé que me van a colgar en una cruz. Pero que no sea mi voluntad, sino siempre la tuya, le dijo. ¡Aleluya! Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo ni una hora. Velad y orad, que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Pero la carne es débil. Hay muchos hoy durmiendo todavía durmiendo y están débilmente caminando en la carne. Durmiendo y débilmente caminando en la carne. Cuando estás dormido, estamos hablando espiritualmente. Estamos hablando de la dormidera espiritual. Aquellos que están escuchando lo que no tienen que escuchar en el espíritu y están totalmente dormidos en la carne. Escucha, les dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Le dijo en otras palabras: despierta tú que duermes. Mira lo que dice Efesios. Déjame llevarte aquí al libro de Efesios. Mira lo que dice Efesios capítulo 5. Mira lo que dice Efesios. Escucha, pueblo de Dios. Tenemos que despertar. La iglesia está dormida. Y Cristo está llamándole la atención al cuerpo de Cristo. Se la llamó a sus discípulos. Les enseñó que había que pagar un precio. Que había que beber la copa que papá le había dado. Eso mismo tenemos que hacer nosotros. Mira lo que dice. Capítulo 5 de Efesios dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed pues imitadores de Cristo. Es decir, aprende a pagar el precio. Sacrifícalo todo por el que lo sacrificó todo por ti. Aleluya. Tienes que aprender a beber esa copa. De la misma manera que le dijo al Padre: si es posible, sabiendo lo que venía al frente de él, le dijo: si es posible, pasa esta copa, pero que no sea nunca mi voluntad, sino la tuya. Eso deberíamos decir nosotros. Eso deberíamos decir cada uno de nosotros diariamente. Y andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios con olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia y avaricia ni aún se nombre entre vosotros, como deberíamos vivir los santos. Dice: pero fornicación, está hablando no simplemente de la carne, está hablando de la fornicación espiritual, del adulterio espiritual. Somos la novia de Cristo, aleluya. No podemos irnos y separarnos a amar a otro hombre. Tenemos que amarlo a Él. Andad pues en el amor, como Cristo también nos amó. Tenemos que amarlo a Él. No podemos separarnos de Él. Tenemos que, como novia de Cristo, no podemos ir a escuchar a otro hombre y doctrinas de hombre y palabra de hombre. Tenemos que amarlo a Él y aceptarlo a Él y sacrificar por Él. Aleluya. Esa copa es la que hay que beber. La copa del sacrificio por Cristo. De la misma que Él la bebió por nosotros. Aleluya.
Dice, ni palabras deshonestas, ni necedad, ni trujanería, que no conviene, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, apartarte de Dios, apartarte de Cristo, sustituirlo, eso es adulterio espiritual, fornicación espiritual. Estás haciendo al hombre, estás escuchando al hombre y haciéndolo ídolo delante de ti. Estás fornicando espiritualmente, estás adulterando, porque somos la novia de Cristo. Solamente la novia escucha al novio, a nadie más. De la misma manera que él escuchó al Padre. La primera separación, el primer sacrificio de Cristo fue destronarse y separarse de su Padre por 33 años y medio. Y lo hizo por ti y por mí. Lo dejó todo en los cielos. El Verbo se hizo carne, sacrificó todo lo que tenía en los cielos y vino aquí a esta tierra para entonces sacrificar lo último, la muerte por el pecado del mundo entero. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe, escucha. Nadie os engañe con palabras vanas, con palabra de hombre. No escuches palabra de hombre. Ama a Cristo. Sacrifica para Cristo. Bebe la copa que Cristo te da, no la que te da el hombre. La copa de Cristo es copa de sacrificio, salvación y el nuevo pacto en su sangre. La copa que te da el hombre es una copa contaminada, de un corazón contaminado, lleno de inmundicia, que no aprovecha, que no da nada. No os engañe con palabras vanas, palabra de hombre, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, de los que no quieren beber la copa del sacrificio, de los que sustituyen a Cristo y van a escuchar palabra de hombre, palabra vana, palabra mentirosa, palabra contaminada por los corazones que ya están llenos de maldad e iniquidad. Hay que aprender a beber la copa del sacrificio. Esa es la copa que tenemos que beber, la palabra de Dios. Sacrificar para Él de la misma manera que sacrificó para nosotros. Versículo 7 dice, no seáis pues partícipes con ellos. Apártate del mundo. Apártate de las cosas del mundo. No sacrifiques para el mundo ni para aquellos que dicen que están haciendo la voluntad de Dios, pero no. Enfócate en Cristo. Haz como hizo la iglesia primitiva. La iglesia de Cristo no miraba a nadie más. La iglesia de Cristo no seguía a nadie más. La iglesia de Cristo seguía a Cristo. La iglesia de los apóstoles seguían a Cristo. Ellos no tenían iglesias grandes, ellos se reunían en casas. Ellos se reunían en un mismo espíritu. ¡Aleluya! Después que crecieron, se contaminaron, porque viene la maldad del hombre con ideas corruptas, con ideas de corazones de hombres, a manipular el cuerpo de Cristo. Enfócate en Cristo. Dice, porque en otro tiempo eras tinieblas, porque en otro tiempo eras tiniebla, la puerta ancha, la que muchos quieren sin pagar el precio. Las cosas fáciles. En el reino de Dios no hay nada fácil. No fue nada fácil para Cristo. ¿Por qué tiene que ser para nosotros? Él pagó un precio. Nosotros también tenemos que aprender a pagarlo. Dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable a Dios. Lo único que agrada a Dios es sacrificar para Él, hacer su voluntad
enfocarnos en Cristo, el Hijo de Dios, el que envió desde los cielos para salvar a esta humanidad. Y bebió de esa copa. ¡Aleluya! Y no os participéis en las obras infructuosas de la tiniebla, sino más bien reprenderlas. Apártate. Todo lo que no venga de Cristo, todo lo que te quite el enfoque de Cristo, aún en tu propia iglesia, repréndelo. Si el enfoque de tu iglesia, si el enfoque del que está detrás de los púlpitos no es Cristo, repréndelo en el nombre de Jesús. Échalo fuera. No lo estás juzgando, lo estás exponiendo. Hay una gran diferencia entre juzgar a un hermano y exponer a aquellos que predican la mentira. Una gran diferencia. A eso hemos sido llamados. Aún Pablo lo hizo. Aún Pablo expuso a todos aquellos que venían con un evangelio distinto, del cual hoy tenemos mucho. Exponerlos, no lo estás juzgando. Para aquellos que van a levantar el dedo y decirte, oh, este hermano me está juzgando. No, tú no lo estás juzgando. Tú lo estás exponiendo. Exponiendo la mentira que están predicando. Dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Despiértate de tu ceguera espiritual. Despiértate de la parálisis espiritual. Despiértate de la lepra espiritual que te tiene contaminado y ciego y no te deja ver más allá. Aprende a beber la verdadera copa, la copa del sacrificio. Sigue diciendo, vamos atrás a Mateo 26. Vino luego a los discípulos por segunda vez. Otra vez oró. Por segunda vez diciendo, Padre mío, si puedes, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y vino otra vez a los discípulos y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansar. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Y le dijo, levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Le digo, levantaos, vamos, porque ya ha llegado la hora del mayor de todos mis sacrificios. Aleluya. Ha llegado la hora de beber la copa del verdadero sacrificio que voy a hacer por toda la humanidad, aún por los que están durmiendo. Aún por los que están durmiendo voy a sacrificar mi vida. Voy a morir en esa cruz. Voy a derramar mi sangre. La sangre del nuevo pacto. Aleluya. Aún por los que duermen. Vamos a venir al Evangelio de Juan. Juan capítulo 18. Vamos a continuar Getsemaní. Vamos a continuar el monte de los olivos. Ya después de haber hablado con ellos, les llamó y les dijo, habiendo dicho Jesús estas cosas, habiéndole ya, levantaos, vamos, ha llegado el segundo ingrediente de la copa. Ha llegado el momento del segundo ingrediente de la copa. Mi muerte para tu salvación. Ya no hay nada más. Ahora llegó ese ingrediente, el número 2 de la copa. Mi muerte para tu salvación. ¡Aleluya! El mayor de todos los sacrificios. Dice, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, el traicionero, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús había estado reunido allí con sus discípulos y él era parte de ellos. Judas, pues tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes, escucha, de los principales judíos sacerdotes religiosos.
de los fariseos y demás. Fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todo las cosas que habían de sobrevenir, se adelantó y le dijo: ¿a quién buscáis? Le respondió: a Jesús Nazareno. Jesús le dijo: soy yo. Y estaba también con ellos Judas, el que lo entregaba, el traicionero, el que lo vendió por 30 monedas de plata. Aleluya. Hoy tenemos tantos, pero tantos traicioneros. Hoy tenemos tantos traicioneros vendiendo el evangelio de Cristo también por dinero. Este lo vendió por 30 monedas de plata. Hoy lo están vendiendo por millones de dólares. Hoy los están vendiendo por millones y millones de dólares. Pero todos van a terminar igual que Judas. Judas no pudo contenerse la traición y se ahorcó él mismo, porque sabía el daño que le había hecho al Hijo de Dios. Estos Judas de hoy, que también traicionan el evangelio de Cristo y lo están vendiendo pero por millones de dólares, también darán cuenta al Hijo de Dios. También algún día tendrán que dar cuentas al Hijo de Dios, porque no están bebiendo de la copa del sacrificio, no están sacrificando nada, están viviendo en la carne, están débiles en la carne. Satanás les ha entregado la gloria de este mundo y ellos la han recibido. Y están vendiendo el evangelio de Cristo de la misma manera que Judas lo vendió a él. Y cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarle: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os dijo: le he dicho que soy yo, pues si me buscáis a mí, dejad a estos. Defendiendo siempre a los suyos. Defendiendo siempre a los suyos. Defendiéndote a ti y a mí. Pagando el precio por ti y por mí. Sabía a dónde iba a ir. Sabía que lo iban a tomar. Sabía que lo iban a golpear, que lo iban a escupir, que lo iban a bofetear, que lo iban a latigar hasta sacarle la sangre. Pero aún así les dijo: soy yo, deja ir a estos. Aleluya, tenía que cumplirse la escritura. Déjalos ir a ellos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste no perdí ninguno. Aleluya. Entonces Simón Pedro, escucha, pueblo. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Versículo 11, Jesús le dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. La copa de sacrificio que el Padre me ha dado, la copa de salvación, la copa del nuevo pacto en mi sangre, no la he de beber. Guarda tu espada, dormilón. Guarda tu espada, dormilón. Aquel que no pudo ni tan siquiera velar una hora por el Hijo de Dios. Aquel que se hundió delante de la presencia del Cristo de la gloria una vez que ya había aún caminado sobre las aguas. Aquel que le cantó el gallo y lo negó 3 veces. Hoy sacó la carne. En este momento saca la carne, saca la espada para actuar en la carne delante de todos aquellos, y le cortó la oreja, y Jesús lo paró en seco y le dijo: guarda tu espada, devuélvela a tu vaina, porque la copa que el Padre me ha dado, la copa del sacrificio, la copa de salvación, la copa del nuevo pacto en mi sangre, no la he de beber. En otras palabras le dijo: devuelve
tu espada a tu vaina. Te quedaste dormido, no pudiste ni tan siquiera velar conmigo una hora. Caminaste sobre las aguas y te hundiste porque no pudiste creer que yo era el Hijo de Dios. Me dijiste que me ibas a seguir y te cantó el gallo después de haberme negado 3 veces. Ahora vas a sacar la espada. Aún así, ahora vas a caminar en la carne después de haber caminado conmigo por 3 años y medio. De eso tenemos muchos hoy. Hoy tenemos muchos mentirosos. Hoy tenemos muchos dormilones. Hoy tenemos muchos de poca fe. Hoy tenemos muchos negando a Cristo, sustituyendo a Cristo. Y por encima de todas las cosas tenemos aquellos que están vendiendo el evangelio, traicionando a Cristo, pero no por 30 monedas de plata, sino lo están traicionando por millones de dólares. ¿Por qué? Porque no quieren pagar el precio. No quieren beber de la verdadera copa del sacrificio. Todo lo que hacen, lo hacen en la carne. De la misma manera que Pedro actuó en la carne, dejando aún fuera el espíritu. No pudo ni tan siquiera orar por el Hijo de Dios 1 hora en el espíritu. Se hundió al caminar sobre las aguas en el espíritu. Dudó del Hijo de Dios y se hundió. Lo negó 3 veces hasta que le cantó el gallo. Así vivimos muchos en el cuerpo de Cristo hoy, ignorando a Cristo, ignorando la copa del sacrificio, no queriendo pagar el precio. Hay que pagar un precio, y ese precio se llama beber de la copa del sacrificio, de la misma manera que Cristo la bebió por nosotros. De la misma manera que Cristo bebió esa copa por nosotros, les digo: guarda tu vaina, guarda tu espada en tu vaina. No he yo de beber la copa que papá me ha dado. Mi Dios te está diciendo hoy: vas a beber de la copa que te he dado. A todos aquellos que tienen un llamado, a todos aquellos que han sido verdaderamente llamados por el Señor, cualquiera fuese tu llamado, ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a beber de la copa del sacrificio? Esa es la copa que hay que beber. No importa por lo que estés pasando, no importa cuántas gentes estén a contra tuya, el enemigo va a usar a todos los que quiera usar y a todos los que se dejen usar. ¿Te vas a dejar usar tú por Satanás? ¿O vas a decidir en tu corazón beber la copa del sacrificio? Pagar el precio. El precio es un precio hasta el final. El precio que hay que pagar es un precio hasta el final. ¡Aleluya! Un precio hasta el final. Por eso me encanta mi hermano Pablo. Pablo pagó el mayor de todos los precios. Pablo nunca dijo que no a Cristo. Mira, déjame llevarte aquí al libro de Corintios. Déjame llevarte al libro de Corintios, capítulo 9. Primera de Corintios 9, 14. Mira lo que dice Primera de Corintios 9, 14. Escucha, hermano mío. Escucha. Es más, que voy a ir a Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 1. ¿No soy yo apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús, nuestro Señor? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor, el último de todos los apóstoles. Contra los que me acusan, escucha, contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana
por mujeres como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió. Porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Versículo 11. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, aleluya, el evangelio, si pagamos el precio espiritualmente, si bebemos de la copa del sacrificio, si nosotros sembramos en nosotros lo espiritual, la palabra de Dios, aleluya, el mensaje del evangelio de salvación, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Dice: si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado este derecho. Esta parte no se lee en la iglesia moderna. Sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo en el evangelio de Cristo. Lo sacrificamos todo para no poner un obstáculo a la copa que hay que beber, al sacrificio que tenemos que hacer para el Señor. Dice: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven al altar del altar participan? Versículo 14. Así también ordenó el Señor. Grábate esto en las tablas de tu corazón. Ya te hablé de los ladrones, de los que están vendiendo el evangelio, traicionando a Cristo, vendiendo el evangelio por millones de dólares. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Una cosa es vivir del evangelio. Escucha lo que te voy a decir. Una cosa es vivir del evangelio y otra cosa es abusar del evangelio. Pero aún así Pablo rectifica y dice: así también ordenó el Señor que a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio, pero yo de nada de esto me aprovecho. Ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir. Prefiero sacrificarlo todo para Cristo, aleluya. Prefiero vivir en la copa del sacrificio. Prefiero vivir esa copa antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el evangelio, escucha, pueblo de Dios, pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Necesito hacer la voluntad de Dios. Necesito beber la copa del sacrificio. Y ay de mí si no anunciara el evangelio. Ay de mí si no bebiere de la copa del sacrificio. Ay de mí si no pagara el precio, y mira cómo. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? He predicado el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Aleluya. ¿Cuál es mi galardón? Un gran galardón tenía Pablo. Pablo bebió de la copa del sacrificio todos los días, de la copa de salvación todos los días, de la copa del nuevo pacto en su sangre todos los días. Pablo lo sacrificó todo por Cristo.
¿Cuál pues es mi galardón? Grande es el galardón de nuestro hermano Pablo. Dice que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Eso hago. Eso predica este siervo. El evangelio de Cristo gratuitamente. Más de 20 años nunca he recibido un salario, un sueldo, porque como te he dicho anteriormente en otras prédicas, es mi pasión. Es la pasión de Cristo. La salvación de sus almas tiene que ser mi pasión. Era la pasión de Pablo. Te lo voy a volver a leer. ¿Cuál es mi galardón? Así debe ser el mío. No porque lo busque, como dice él. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Una cosa es vivir del evangelio. Él podía haberlo hecho, pero aún a eso renunció. Yo también. Pero aún a eso renunció. Versículo 14 dice: así ordenó el Señor, el que predica el evangelio viva del evangelio. Una cosa es vivir del evangelio y otra cosa es abusar del evangelio. Una cosa es pagar el precio. Una cosa es beber de la copa del sacrificio y la otra es beber de la copa contaminada del hombre. Aquel que es dormilón, aquel que es mentiroso, aquel que sustituye a Cristo, aquel que le cantan el gallo como a Pedro. Todos los discípulos a la hora de la cruz se fueron. El único que quedó fue Juan. Todos se desparcieron, todos. ¿Es fácil beber de la copa del sacrificio? No, no lo es. Pero si mi Dios te ha llamado, Él te dará la fuerza para hacerlo. Se la dio a Pablo. Se la dio a Pablo y a todos los apóstoles que hicieron conforme a la voluntad de Él en la iglesia primitiva y en la iglesia de los apóstoles. Puedes leer el libro de los Hechos. Maravillas, milagros y prodigios pasaban, sucedían todos los días. Al igual que sucedía en la iglesia primitiva de Cristo, conjuntamente con todos ellos. Una cosa es vivir del evangelio. Otra cosa es abusar del evangelio. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo. Ese es el galardón de Pablo. Que presentando el evangelio gratuitamente, para no abusar de mi derecho, dice. Así predica el evangelio este siervo de Dios. No me hace falta nada de ti, porque toda mi ayuda viene de Jehová. Porque Jehová vio mi corazón hace más de 20 años y supo desde un principio que lo iba a sacrificar todo para él. ¡Aleluya! Y así hecho, pueblo de Dios. ¿Qué copa quieres beber? ¿Quieres beber la copa del sacrificio, la copa de salvación, la copa del nuevo pacto en su sangre? ¿O te vas a dejar engañar por las palabras vanas que habla el libro de Efesios? Palabras vanas, palabras de hombre, contaminadas por el hombre, por el corazón del hombre, que no está siguiendo a Cristo, sino que está, escucha, están matando a Cristo todos los días, de nuevo. Constantemente están haciendo lo mismo que hizo Judas, traicionando al Señor cada día. Judas lo vendió por 30 monedas de plata. Ellos los están vendiendo por millones de dólares. No están pagando un precio, no están bebiendo de la copa del sacrificio. ¿Qué copa quieres beber tú? ¿Qué copa quieres beber tú, cuerpo de Cristo? Hay que despertarte.
Despierta tú que duermes, les dijo. Tienes que despertarte de esa parálisis espiritual que estos ladrones te han hecho caer. Parálisis, ceguera espiritual, lepra espiritual. Levántate tú que duermes, le dijo. ¿Qué copa quieres beber? Yo te invito, si es que el Señor te ha llamado, si verdaderamente has concebido el llamado de Dios y sinceramente lo aceptaste en tu corazón y ha dado a luz, mi Dios te ha regalado una oficina. Aprende a beber de la copa del sacrificio. Aleluya, aprende a pagar el precio por Jesús de la misma manera que Él lo pagó por ti. Santo de Israel, gracias te damos, papá, por este mensaje. Hay que despertar a la iglesia. No la estamos juzgando, la estamos amonestando para que dejen de escuchar a aquellos que la están engañando. La estamos amonestando para que paren de escuchar a aquellos que la están engañando. Dios te ama. El tiempo apremia y tenemos que terminar. Pero en el nombre de Jesús, te prometo que el próximo domingo vendremos con un mensaje nuevo para ti de salvación y vida eterna. Que sea hoy el día donde hayas decidido en tu corazón beber la copa del sacrificio. Vas a hacer la voluntad de Dios y serás bendecido. Vas a hacer la voluntad de Dios y serás bendecido. Cristo te ama, yo también. Bendiciones.